Muy buenas a todos y a todas. Hoy toca nuevo vídeo, hoy toca nueva crítica y en este caso vengo a hablar de uno de los estrenos más esperados del año, por lo menos para mí. Hablo de Long Legs, película dirigida por Oz Perkins y protagonizada por Micah Monroe y por el gran Nicolas Cage. ¿Por qué digo que era uno de los estrenos más esperados del año? Ha sido una película de la cual se ha hablado muchísimo y sobre todo se ha hablado muy bien y que ha traído muchísimas comparaciones entre otras películas como con Seven, El silencio de los corderos. Ahora iré yo a dar mi opinión, pero también es una película en la que tiene una línea muy fina entre contar las cosas y hacer spoilers. Me explico. Como siempre digo, yo siempre hago estas críticas sin spoiler porque sé que mucha gente no ha podido ir al cine como yo en este caso pude ir el día del estreno, pero bueno, siempre para que la gente pues vea aquí, se haga una idea un poco, vea mis sensaciones y a partir de ahí pues ellos van a verla y sacan sus propias conclusiones. Entonces, yo como digo siempre, mucho cuidado, pero es verdad que es una película en la que eh, yo, como digo, recomiendo que el espectador al final vaya, vea su propia experiencia, saque sus propias conclusiones, como siempre digo, porque es que puede tener muchos puntos de vista y ahora yo voy a dar el mío. Y quiero empezar hablando precisamente de eso, porque una de las cosas que más he leído yo de esta película es que era una de las nuevas Seven. Y para mí no tiene pero nada, nada, nada que ver. Yo he ido con la idea de ver una película parecida, me refiero que sea un poco rollo Seven y ni mucho menos te vas a encontrar eso, y os lo digo para que os hagáis a la idea y no os decepcione eso, aunque pese a que no era lo que yo esperaba, me ha sorprendido completamente y adelanto ya que me ha gustado mucho, de verdad, pese a que, pues mira, muchas veces va a haber una cosa, no es lo que te esperas, pero aún así te sigue sorprendiendo para muy bien, que es lo que me ha pasado a mí, y ahora pasaré a decir lo que más me ha gustado, lo que menos, un poco todo. Voy a empezar diciendo lo que ha sido para mí, y para mí principalmente es un thriller psicológico con varios toques de terror, con varios toques un poco así de terror y con mucho, mucho, bueno, mucho tampoco, pero bastantes cosas turbias. ¿De acuerdo? Nos encontramos ahí una mezcla, no es tanto, y es a lo que voy, no es un thriller policíaco estilo Seven, estilo Zodiac, este tipo de películas que estamos más acostumbrados a que nos pongan el caso buscando al asesino en serie, y eso no os vais a encontrar eso. Os lo digo, y esto para mí no es un spoiler, yo creo que es para que vosotros os vayáis a la idea de lo que vais a ver, aunque de todos modos luego nunca se sabe, cada uno puede sacar su propia conclusión, pero como digo, esa es una de las cosas principales. ¿Qué más? Y quiero hablar ahora Nicolas Cage. Nicolas Cage, pues para bien y para mal, es uno de los actores de los que siempre que aparece en alguna película se habla mucho. A mí me encanta y no sé, pero como habéis visto, si veis trailers, si veis información, si veis todo lo que ha ido dando la película, han mantenido a Nicolas Cage en secreto, que no se le viera, que estuviera, que no apareciera lo máximo posible. Han ido dejando como, indicando que Nicolas Cage aparecía, pero sin enseñárnoslo nada. Algo que a mí me parece bien, que me parece bien venderlo así. Tipo Nicolas Cage es el asesino en serie, yo creo que eso sí está claro. Y buscan, no nos lo muestran en la publicidad, quieren que vayamos y a partir de ahí verlo. Y quiero empezar por ahí porque para mí Nicolas Cage me ha encantado. Cada aparición suya me ha parecido buenísima, me ha parecido que tiene ese toque de Nicolas Cage tan único y que le sienta como seda al personaje, de estos personajes turbios, de estos personajes que te dejan una sensación extraña, de los que te generan tensión constante. Y es que, como digo, incluso yo lo he dicho, para mí está desaprovechado. Me hubiera encantado verlo muchísimo más, aunque también entiendo que el encanto de la película está en no mostrárnoslo constantemente, como en ese caso tirando un poquito una comparación, aunque muy lejana obviamente. Como veis, Aníbal Lecter en El silencio de los corderos aparece solo 16 minutos en la película. No nos lo muestran, pese a que es uno de los mejores personajes de la historia, no nos lo muestran una hora y pico. Saben darle su momento. Y creo que ahí en parte se ha fijado un poco como darle no muchos minutos, no muchos momentos, para que sean como mucho más especiales. Y luego la otra, pero cerrando ahí con eso, pero cada vez que aparece de verdad está espectacular, qué papelón hace. De verdad, uno de estos personajes de los que recuerda, de los mejores del año, de los que recuerda durante mucho tiempo. Y luego, Maika Monroe, actriz que a mí me encanta,
y que está de 10, está de 10, me ha encantado, se centra principalmente en ella, es la gran protagonista al final de la película, y es clave, porque como he dicho antes, la película principalmente es un thriller psicológico. A nosotros nos están mostrando principalmente a esta actriz, a este personaje, que en este caso es Lee Harker, que es una agente del FBI, que le dan un caso de los que trae mucha cola, de los que lleva muchos años pasando, y ella buscan porque en sus cualidades ven, la buscan a ella para intentar resolver ese caso. El personaje de Lee Harker es un personaje extraño, es un personaje que digo es extraño, pero que luego vais a ir entendiéndolo conforme el paso de la película, pero me parece que es un personaje muy bien construido, muy bien conseguido y que Maika Monroe interpreta de una manera brillante. Siguiendo, otra de las cosas que a mí me ha encantado y que yo creo que es la gran clave de la película es la atmósfera que buscan crear. Y una de las cosas que más me ha gustado con esa atmósfera, ya no solo un poco a lo mejor, como tú puedes decir, la banda sonora, ciertas secuencias, ciertas escenas, sino una de las cosas que más me ha gustado es los planos. Los planos que nos van mostrando en la película, a mí me han generado tensión así como sin quererlo. Los planos sí, porque es muy inteligente ahí el director, yo creo, y busca con esos diferentes planos crear una atmósfera diferente a lo que estamos acostumbrados, y para mí ha sido un gran acierto, de verdad, me ha parecido un grandísimo acierto. Igual que la tensión que busca crear desde el primer momento, y mira que yo soy muchas veces de los que dicen, tenéis tensión del primer al último segundo, pues aquí literalmente desde el primer segundo de la película hasta el último hay una tensión constante, una tensión que te mantiene un mal rollo, que te mantiene tenso, nervioso, qué va a pasar, qué no, qué va a pasar en esta escena, cómo me va a sorprender, un poco así. Y ahora pasando un poco a los otros dos puntos que yo comentaba al principio, aparte del thriller psicológico, uno era el terror. Al final no la considero, yo la considero una película de terror, sí y no. Para mí sí tiene bastantes cosas de terror, pero no lo veo lo principal. Yo le tiro más por un thriller psicológico. Siendo sincero, me parece lo principal, aunque tiene momentos de terror, pero no solo de terror de buscar un poco a lo mejor el rebullo, que buscan dártelo siempre, la táctica del rebullo siempre es un clásico. Y luego ese otro terror, como he dicho, buscando ser una película bastante perturbadora, con escenas bastante fuertes, escenas que yo no esperaba. Cuando yo iba a entrar al cine no esperaba que luego me iba a encontrar esas escenas, esos momentos perturbadores, pero para nada. Pero aún así me han parecido muy buenos, me han parecido muy originales dentro de lo que cabe, obviamente, y que le dan ese toque a la película muy bueno. Y luego en una película de estas, otra de las cosas que nos encontramos principalmente son constantes giros en el guión. Al final el director busca hacer pensar mucho al espectador, ir poniéndole miguitas, ir poniéndole cosas para que él se vaya haciendo la idea de una cosa y luego cambiártela hacia otro sitio. Yo durante la película pues al final vas diciendo muchas hipótesis, vas pensando muchas hipótesis que luego al final no atinas ni una, o atinas una pero porque has tirado 15, y eso está muy bien conseguido porque tampoco me parece que se pase, que líe tanto la cosa que al final no sepa ni lo que está haciendo. No, no, la verdad que me ha parecido también que hace los giros necesarios de lo que es, pues al final, una película de estas. Y como digo, sorprendió gratamente, esto es a mí lo que más me ha gustado. Y luego, lo que menos, no es principalmente eso, pero yo a esta película le tenía muchas expectativas porque yo creía que iba a haber una película estilo Silencio de los Corderos, estilo Seven, ese estilo. Entonces yo esperaba más eso que lo que luego me he encontrado, pero como he dicho, que lo que luego me he encontrado ha sido muy bueno y me ha sorprendido para bien. Pero yo esperaba otra cosa porque echaba mucho de menos y echo mucho de menos ver una película de ese estilo. Me parece que hace ya muchos años que no se hace ninguna del nivel, y esta que tenía tan buenas críticas y tan buenas opiniones decía, es el momento, llega la película después de eso, y eso, por eso yo salgo, no decepcionado, pero salgo un poquito así raro porque esperaba más que fuera como por ese rollo. Pero como digo, y ya voy cerrando por aquí, para mí la película ha querido ser una mezcla de varios géneros o de varios tipos, que me parece una idea muy acertada, que es verdad que no le llega para ser perfecta a ninguno de ellos, pero que nos mezcla ese terror psicológico, bueno, ese thriller psicológico, ese terror, esas escenas perturbadoras, busca mezclar un poco todo eso y crea una de las mejores películas, no sé de este año, pero una película que yo la he valorado con un 8, pero que no llega al punto. Ha tenido muchas cosas y creo que hubiera podido llegar al punto de obra maestra, pero creo que al final
pues como digo, tanto para lo bueno como digo, buscar varios puntos donde eso, pues eso es bueno, pero si quieres entrar en demasiados sitios y no consigues entrar de lleno en uno, no sé si se me entiende, pues también ahí pues te quedas un poco al borde de todo, pero como digo, muchísimas más cosas buenas como las que os he comentado antes, por hacer así un pequeño resumen, pues el tema de la atmósfera, el tema de los planos, me han encantado las actuaciones tanto de Micah Monroe como de Nicolas Cage, del que me he quedado con muchas ganas de él, grandísimo trabajo de Oz Perkin, la verdad, amo a este director, pues ya ha dejado varias películas interesantes, algunas mejores, otras más fallidas, pero bueno, a ver cómo sigue, y muchas más cosas que he comentado, escenas de verdad impactantes, escenas tremenda y sobre todo, como digo, una película con un ritmo, con una tensión impresionante y de la que os va a mantener pegado a la silla del primer al último minuto. Así que aprovechar, ir al cine a verla, es una película de 1 hora y 40 que se os va a pasar así, de verdad, a mí se me pasó rapidísimo. Y aprovechar por encima, es una película que tiene toda la pinta de que le va a ir bastante bien en taquilla, ha costado unos 10 millones de dólares y puede irse al parecer todo es indicar que puede irse la película a ser un gran éxito, irse a los 40, 50 millones perfectamente o más incluso, esperemos. Y por la verdad que yo la recomiendo muchísimo y como os he dicho antes, yo no me esperaría un Seven o un Silencio de los Corderos, algo así, no me lo esperaría. Iría con otra perspectiva, pero bueno, aún así estoy seguro que os va a encantar. Contadme por aquí abajo vuestra opinión si la habéis visto. La verdad, encantado de leeros y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y adiós.